El contexto de este devocional es Éxodo 3, 1 al 22. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mi presencia, y he visto además la opresión con que los egipcios los oprimen. Por lo tanto, ven ahora, que voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Pero Moisés le respondió a Dios: ¿Y quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3, 9 al 11. Mientras Moisés pastoreaba las ovejas de su suegro en el monte Horeb, el ángel del Señor se le apareció y le habló desde una zarza, que aunque ardía, no se consumía. Ante Moisés, el Señor se presentó como el Dios de pactos, alguien que había hecho a los patriarcas la promesa de darle a su descendencia una tierra buena y amplia, y que ahora estaba a punto de cumplir esa promesa. Pero antes de eso, Dios liberaría a los hebreos de la esclavitud a la que los egipcios los tenían sometidos. Hasta aquí, el plan de Dios para su pueblo Israel era inmejorable. Pero si bien Moisés era israelita, hacía ya 40 años que había dejado a Egipto y que no tenía contacto con su pueblo de origen. Entonces, ¿qué tenía que ver todo esto con él? ¿Para qué el Señor se le aparecía ahora para comunicarle lo que pensaba hacer? Mientras tal vez Moisés se hacía estas preguntas, Dios le dijo cuál era su parte dentro del plan. Él sería el encargado de sacar a su pueblo de Egipto y de dirigir la liberación de Israel. Podríamos preguntarnos, si Dios es todopoderoso y soberano, ¿para qué necesitaba a Moisés? Es verdad, el Señor tiene el poder para hacer todo lo que Él desea y todo lo que se propone. Sin embargo, a menudo Él elige instrumentos humanos y decide usarlos para hacer su obra. Dios podría hacer todo el trabajo Él mismo, pero la mayoría de las veces su plan es trabajar con las personas y a través de ellas, y así cumplir su propósito. Al escuchar que el Señor quería usarlo para llevar a cabo su plan, una pregunta lógica surgió de Moisés. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Éxodo 3:11. 40 años antes, Moisés estaba dispuesto a liberar a Israel. Había matado a un egipcio y así había rescatado a uno de los suyos del maltrato que estaba sufriendo. Él pensó que haciendo aquello, sus hermanos lo comprenderían y lo reconocerían como el libertador. En aquel momento Moisés era un joven presumido y arrogante, que pensaba que podía rescatar a los israelitas por su propia capacidad, poder e inteligencia. Sin embargo, muy pronto descubrió que no era así. Luego de eso, Dios obligó a Moisés a trasladarse a un lugar lejano en el desierto, y allí lo sometió a una preparación especial y adecuada para la gran tarea que tenía planeada para él. Fue lejos de los lujos del palacio, siendo un don nadie y viviendo como un humilde pastor en Madián, que Moisés llegó a darse cuenta de cuán débil era realmente, y de que por sí mismo nunca sería capaz de liberar a Israel. Por ese motivo, cuando Dios le comunicó su plan, Moisés respondió: ¿Pero quién soy yo? 40 años antes, Moisés pensó que sabía quién era. Él era un príncipe de Egipto y un hebreo, el instrumento elegido por Dios para rescatar a Israel. No obstante, después de 40 años de perseguir ovejas en el desierto, Moisés no tenía la misma seguridad en sí mismo que alguna vez había tenido. Y entonces le dijo a Dios: no puedo hacer lo que me estás pidiendo. Sin embargo, era justo en ese momento, cuando más débil e incapaz se sentía, que Moisés estaba listo para ser utilizado. Esa es precisamente la manera en la que Dios prepara a los suyos. En las Escrituras encontramos otros ejemplos de esto. Mientras todo un ejército y su rey se escondían temblando de miedo, David, un joven pastor, fue capaz de matar al gigante que los aterrorizaba. Sin embargo, Dios hizo que el rey Saúl persiguiera a David y durante años lo hiciera esconderse en cuevas para salvar su vida. Entonces, recién después de haber sido acosado y perseguido, y después de haber descubierto cuán débil era, Dios pudo convertir a David en rey de su pueblo. El segundo ejemplo es el profeta Elías. Él fue lo suficientemente valiente como para desafiar con valentía al rey Acab y a su malvada esposa, la reina Jezabel, y decirles que por un largo tiempo no habría lluvia, hasta que él anunciase lo contrario. Sin embargo, cuando Acab y Jezabel pusieron precio a su cabeza, Elías entendió que no era tan valiente como parecía.
Entonces Dios lo hizo huir al desierto, un lugar donde con frecuencia el Señor capacita a los suyos. Y allí, en el desierto, siendo alimentado por los cuervos, Elías comprendió que dependía de Dios incluso para vivir. Recién entonces, Dios lo utilizó para enfrentarse a los profetas de Baal, el dios falso de los cananeos, haciendo descender fuego del cielo. El tercer ejemplo es Saulo. Saulo de Tarso era un joven brillante que pertenecía a la élite de Israel. Él era un fariseo que intentaba obedecer la ley de Dios hasta en el más mínimo detalle, alguien tan celoso por la religión judía que perseguía a la iglesia, porque estaba convencido de que los cristianos eran enemigos de Dios. Sin embargo, mientras con gran determinación se dirigía a arrestar a los seguidores de Jesús para llevarlos ante las autoridades, Jesús mismo se le apareció y lo derribó de su cabalgadura. Entonces, cuando cayó al suelo indefenso y ciego, Saulo, el orgulloso perseguidor de la iglesia, se transformó en Pablo, el apóstol de Jesucristo. Recién luego de esa experiencia, él pudo escribir: Por eso, con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. 2 Corintios 12, 9 y 10. Recién cuando Moisés descubrió que por sí mismo no podría rescatar a Israel de la esclavitud, Dios estuvo dispuesto a utilizarlo. Piénsalo. Una de las razones por las cuales muchos de nosotros no somos utilizados por Dios es que nos sentimos demasiado fuertes o capacitados. Dios no puede utilizarte mientras te consideres suficiente. Solo lo hará cuando seas consciente de tu propia debilidad. Solo cuando te vacíes de ti mismo y dejes que el Señor te llene, Él te fortalecerá, te capacitará y te hará parte de su obra. Por lo tanto, a medida que creces en tu relación con el Señor, tu actitud debería ser la de Juan el Bautista. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Juan 3:30.